Adrián, Alejandra, ¿cómo están? Em, Darles la bienvenida nuevamente. Eh, Espero que se esté viendo y escuchando. Bueno, ya tenemos Moodle afortunadamente, así que si es que hasta esta altura no han podido estar presentes en las sesiones, todas las políticas, la estructura de calificaciones, las directrices que tenemos sobre la clase están disponibles en el sílabo de la materia en Moodle. Y adicionalmente, como les comentaba, ha sido importante para mí este semestre aclarar de inicio cuál es la expectativa que ustedes pueden tener respecto a la materia, no solamente en un sentido de aproximación pedagógica de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje o como lo interpretamos, sino también lo que vamos a completar hoy, ¿no? Con la expectativa sobre el contenido. Así que, bueno, hagamos eso. Em, no sé si alguien antes tendría algún comentario, alguna pregunta. Tenemos también un grupo de WhatsApp y el enlace está justamente colgado en Moodle, ¿no? Así que si no han tenido oportunidad de ingresar todavía, pero ahí tengan en cuenta de que es un espacio exclusivamente para el contenido de clase y no para estar incomodando sobre averiguaciones que respectan a su responsabilidad de estar aquí la sesión sincrónica, no lo consideren un espacio para retomar todo lo que uno eh, no ha podido cumplir, porque ya les he hablado del efecto de injuria, del hecho de que se graben las sesiones, por ejemplo. Así que se mantenga así. Ya hay una materia que ha perdido su derecho a uso bidireccional del grupo WhatsApp, así que, bueno, solamente eso para siempre recomendar. Si no hay nada adicional, nos iremos a la presentación y completaremos esto que les estaba indicando. Lo otro, ya somos 90 y por lo que tenía en la última versión de la lista oficial, éramos por ahí encima de las 100 personas. Y bueno, aquí verificando que todos estén con su nombre completo el- en la sala. Bien, les mostraba en la última parte de nuestra sesión del miércoles el contenido de la materia que obviamente está agregado en estos cuatro bloques: planificación financiera, apalancamiento, presupuesto capital y gestión de la incertidumbre. El último especialmente con herramientas de software vamos a poder utilizar algunas simulaciones. Pero por supuesto este no es el contenido desagregado, ¿no? En cada uno de estos veremos algunos subtítulos interesantes y la bibliografía que siempre utilizo, que está ahí accesible en ese enlace. No olviden que las mayúsculas y minúsculas se distinguen en los links abreviados, así que esas últimas tres letras con mayúsculas. CFA, como siempre recomiendo, sería muy valioso si es que deciden dedicarse a esta área, especializarse en esta área, en esas 10 áreas de conocimiento. Pero algo que había empezado a cuestionar un poco el miércoles era eh, esta relación, ¿no? Sobre, por último, cuál es el tipo de conocimiento que vale o cuál es el realmente útil, se había preguntado, ¿no? Y aquí, bueno, a través de varias participaciones, Paul, Oscar, Alejandra, Mike y Derek nos habían dado algunas perspectivas para responder a esto, ¿no? ¿Quién lo ha hecho mejor si esa era la instrucción? Y justo habían eh, algunas perspectivas sobre esa palabra, ¿no? De colocar, de repente con balancear hubiera sido más reconocible quién lo ha hecho mejor. Pero ya estábamos empezando
discernir algunas conclusiones, ¿no? Especialmente Mike nos decía, es que depende de lo que cada persona está aspirando a hacer con su vida, porque hay quienes dicen, como nos comentaba, que yo por ahora lo asumo como una carrera de obstáculos y ya más adelante, cuando esté trabajando, me voy a dedicar a aprender lo específico que me toque, ¿no? Por ahora, incluso parecería que algunos manejan la postura de que es una pérdida de tiempo aprender o estar empapándose de nuevo conocimiento, nueva información. Entonces, traducimos esta trayectoria de formación profesional a un simple terreno de cómo hackear las cosas, ¿no? O sea, cómo evadir, cómo identificar la ruta más corta, la ruta con más atajos y bueno, podría ser también, ¿no? De nuevo, yo no voy a aquí juzgar si es mejor, peor, superior o inferior, pero sí quiero darles una perspectiva de el mapeo que tenemos en los debates pendientes de nuestra disciplina, que se los empezó a mostrar, y en función a eso también el tipo de características que ustedes pueden esperar en cuanto al abordaje del contenido. ¿No? Así que, bueno, retomando este hecho de que al parecer no vamos a completar el semestre en este formato, por lo que estoy escuchando en las noticias, pero de nuevo, todo se verá con el tiempo, ¿no? Y ahí les hacía la pregunta justamente que han respondido de varias formas. ¿Qué caracteriza al conocimiento realmente útil? Porque estamos en este gran desafío que es abarcar una carrera universitaria, ¿no? Porque me han dicho en mi familia, mis amigos, que es lo mejor, o porque, no sé, estoy cumpliendo el sueño de mis padres, o porque realmente pienso que es la mejor ruta para em, tener mayores, mejores réditos, em, o tal vez porque es la vía que yo quiero ejercer para mejorar el entorno, para mejorar la sociedad. Aquí les planteaba algunas respuestas, ¿no? No me acuerdo exactamente dónde nos hemos quedado, pero si me ayudan, todo muy bien. Pero hay algunos que piensan de estas distintas formas, ¿no? Algunos que dicen, mientras más rápida y efectivamente pueda aplicar el conocimiento que se me da, transmite en el mundo real, eso es útil. Otros dicen, bueno, en realidad no importa tanto cuán rápido sea, siempre y cuando sea un conocimiento que me permita ganar bien, ¿no? O tener puestos jerárquicos. O de repente otros dicen, en realidad no importa tanto lo anterior porque va a ser un efecto de ser un profesional distinguido, por ejemplo, reputado. ¿Por qué? Porque yo tengo el conocimiento especializado, sofisticado. Y ahí ya empezamos a ver los matices, ¿no? De distancias cronológicas. De repente algunos se dan cuenta, perciben que no es tan inmediato el uso del conocimiento, una vez que, por ejemplo, uno se titula, pero que nos permite entender o abordar de forma más macroscópica, o sea, un entendimiento integral de cómo se articulan varios elementos, dimensiones. Entonces yo tengo el panorama más claro. Probablemente al principio tenga que aprender, como nos decía Mike, eh, en opinión de algunos, tenga que aprender lo normativo, lo específico, lo particular, pero yo ya tengo una visión más clara porque la puedo entender en sentido amplio, digamos, ¿no? O algunos, como decía, ¿no? Que lo que están priorizando al querer obtener cierto tipo de conocimiento en su proceso de formación es aquel conocimiento que me permite tomar atajos, ¿no? El que me facilita, el que me simplifica la obtención de réditos. Muchas veces, lo que les decía, ¿no? Los tips, ¿no? Hay gente que quiere aprender solamente aquello que le va a permitir tener una gran ventaja, por ejemplo, en el mundo laboral. O a veces se podría traducir en nuestro ámbito universitario como solamente quiero aprender lo que va a entrar en el examen. Y claro, probablemente tus exámenes tengan calificaciones interesantes, pero ahí de nuevo, ¿no? Va a haber una limitación luego cuando te des cuenta de que la cosa puede ser más compleja porque la estás reduciendo solamente a ese desempeño que termina siendo aparente. Entonces, estas betas, estas visiones podrían muchas veces circunscribirse solamente a una funcionalidad desde el punto de vista del mercado, ¿no? Y habrían, por supuesto, otras, habrían perspectivas, creo que un poco en línea,
con esa respuesta de Mike, ¿no? También quiero influir en el mejoramiento de mi entorno, o sea, no es que solamente quiero yo hacerme bueno, sino que no me conviene que sea el único que tiene ese conocimiento, por ejemplo. En versión emprendimiento, si recuerdan, lo decíamos, ¿no? Si yo soy empresario, me conviene que hayan otros empresarios, porque mientras más empresas haya, hay más personas que tienen ingresos y que por ende pueden gastar en los productos y servicios que yo ofrezco, ¿no? Pues yo quiero monopolizar todo a la larga, estoy como que disparándome en el zapato un poco, ¿no? Pues hay lecturas que son un poco más profundas, más abiertas. O también esto podría verse como conocimiento útil, ¿no? Dependiendo de las perspectivas. Ese conocimiento que eh, no es ligeramente comestible, es decir, no es un conocimiento tan sencillamente asimilable, pero me provoca discernimiento. Es decir, cada vez que yo veo el modo en el que se abordan ciertos objetos de estudio, como lo voy integrando a más elementos y a más dimensiones, entonces obviamente lo estoy complejizando, pero al mismo tiempo estoy pudiendo ampliar mis horizontes de visibilidad. Entonces, de nuevo, volvemos, ¿no? Y esto es valioso, no es valioso. Bueno, al final no hay una sola respuesta, ¿no? O también aquel conocimiento que lo puedo relacionar más directamente con el imaginario del entorno. Y esto lo han debido escuchar varias veces, ¿no? Gente que también postula que solamente vale el conocimiento que es eh, particularmente aplicable para nuestra normativa o para nuestro contexto o para solamente nuestra mirada del asunto, ¿no? Entonces, no sé si será así, si lo comparten, ¿no? O un enriquecimiento comprensivo en niveles de complejidad. Entonces, bueno, aquí habría una figura más de una ampliación del entendimiento. Yo quiero abordar el objeto de estudio, pero para ampliar el entendimiento. Ahora, posiblemente eso no me lleve tan rápidamente hacia ese otro lado, ¿no? No me lleve tan rápidamente hacia tener réditos inmediatos o incluso los atajos, porque sé que la otra ruta es muchas veces más exigente, ¿no? Y que tampoco me la van a dar así comidita, porque si bien algunos valoran esto, les expongo las ideas que van a más bien acompañarnos en nuestro abordaje del entorno. Como les decía, hace varios años he preferido perder, nos llama, popularidad o perder amigabilidad, no sé si vale el término, pero a cambio de que se produce en ustedes esta intención cognoscitiva, o sea, esta intención de también abordar las cosas por su cuenta. Y esto podría parecer, ¿no? Que usted se está zafando, digamos, ¿no? De su labor, de su trabajo, y no, más bien es dar la mitad del recorrido para que ustedes saquen, pues, conclusiones que vayan a ser propias, ¿no? Porque si todo lo asimilamos como que viene eh, ya enlatado, o sea, como que viene ya desarrollado y yo lo único que tengo que hacer es reproducirlo tal cual, ¿no? Mecánicamente. Entonces ahí tenemos problemas como sociedad. Entonces, esa es un poco la visión que quería plantearles, transmitirles, porque si bien uno podría agarrar y sobresimplificar las cosas, ¿no? Con tal de llegar al resultado de una fórmula, como les decía, ¿no? Ejemplo podría ser el famosísimo modelo del KPM que tiene tres elementos, entonces yo les doy los tres elementos y ustedes multiplican dos y le suman al resultado al otro y listo, ya tienen un rendimiento requerido por los accionistas, digamos. Sí, pero no se entendí muy bien de dónde viene eso o por qué se ha pensado de esa forma o cuáles eran las alternativas hasta ese momento. Entonces ahí hay limitaciones, ¿no? Entonces esa es la razón un poco para que uno ponga hasta cierta parte, pero eh, aunque parezca más duro o innecesariamente exigente, también van a ir viendo que con el tiempo lo que pretendería o aspiraría a lograr es que eh, no nos necesiten, no me necesiten, ¿no? Entonces, como que siempre necesito a alguien que me explique, sí, pero vos te puedes volver autónomo, ¿no? O sea, en estos tiempos te puedes volver autodidacta, puedes desarrollar esas competencias para que tú mismo, en el futuro, puedes prescindir de repente de esta lógica, ¿no? De enseñanza-aprendizaje tan
codependiente, digamos. Pero bueno, obviamente esto está reflejado también en el material complementario que pueden encontrar en Moodle, que les decía que lo iba a dejar. Es un libro de Freire, justamente. En otra materia me preguntaron con qué libro podría aproximarme más a todos esos principios que hemos revisado el lunes, el miércoles. Y creo que este sintetiza muy bien, ¿no?, la obra de Freire, en ese sentido, de que podamos integrar las cosas, vincularlas a la realidad. Creo que sería muy, muy difícil no poder agarrar cualquier tema, cualquier objeto de estudio y vincularlo al resto de las cosas. No, más bien, de lo que se trata es de eso, de derrumbar esas fronteras ficticias, disciplinares, de las ramas del conocimiento, y más bien convertirlas en algo que nos permita ser más holísticos, ¿no? Así que bueno, esta era la síntesis que justamente relacionaba con esto, ¿no? No sé si le han dado una reflexión a estas preguntas sobre estos debates que les decía, no solamente están pues pendientes, como algunos señalan, sino que nunca se han resuelto, nunca ha habido una conclusión definitiva sobre si nuestra disciplina es conocimiento para las organizaciones o sobre las organizaciones, o de repente ambas, pero siempre hay algún nivel de prioridad, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes, porque si vemos nuestra disciplina como conocimiento exclusivamente para las organizaciones, estaríamos asumiendo que estas organizaciones eh, no van a influir de ninguna manera en términos éticos, políticos, sociales, en el resto del entorno, ¿no? O sea, como decía un poco el miércoles, las organizaciones serían buenas en sí mismas, ¿no? O para algún otro extremo serían malas en sí mismas. Las empresas, los empresarios, todos serían buenitos para algunos, y las empresas, los empresarios, para otros, todos serían malos. Entonces, no habría una problematización respecto a que si yo me estoy preparando para entregarle mi conocimiento, mis capacidades, mi talento a las organizaciones, de repente es una organización que me paga muy bien, que eh, tiene un muy buen clima laboral, que, en la que podía ascender rápido, sí, pero es una compañía que, no sé, contamina el medio ambiente, ¿no? Por ponerlo en un nivel bien ligero de problematización axiológica. De repente no es solamente que contamine el medio ambiente, sino que se dedica a alguna actividad medio ilícita. Entonces, si yo no problematizo que además tengo que saber cómo se interactúa en ese campo social, cómo es que las organizaciones influyen en su relación con el resto de los agentes que participan, entonces yo me estoy perdiendo de algo que es de vital importancia, porque por eso estábamos diciendo, ¿no?, el otro día que eh, hoy estamos sufriendo ciertas consecuencias, ciertos efectos de esa invisibilización. Pero bueno, no sé si alguien quisiera tomar la palabra sobre esto, que de alguna forma derivábamos en esto, ¿no? ¿Es un entrenamiento técnico solamente la administración? ¿O también Licenciado, debería incluir educación crítica? Adelante, adelante, Paul. licenciado, pero si analizamos el comienzo de las organizaciones desde la revolución industrial, Mm, siempre que vemos la historia son escenarios muy maquiavélicos porque apostaban al monopolio, a la adquisición de tierras por la fuerza. Rockefeller no quería que haya competencia e incluso utilizó balas para que las demás personas le vendan sus propiedades donde había petróleo, mm, experimentos sobre los mismos seres humanos, los administradores de las empresas tabacaleras sabiendo que ya había cáncer y seguían dando todos sus conocimientos para la expansión de la empresa. En la vida real parece que fuera todo maquiavélico, o sea, desde el comienzo de la historia, ¿no? Y ahora no creo que haya mucha diferencia, tal vez eh, algo que sea relacionado con el medio ambiente, con la, con el medio ambiente, que sean las empresas un poco más consideradas con eso, pero a mi parecer es lo mismo, solo que ha mm. cambiado, no ha cambiado mucho.
Excelente, Paul, gracias. Porque precisamente a eso va mi punto, ¿no? Em, Concuerdo contigo en que desde los orígenes eh, la historia parece que ha tomado esa ruta, ¿no? De que en realidad alguien se está aprovechando de otros y muchas veces nos lo está vendiendo bonito. eh, el paso a la modernidad, por ejemplo, que muchos identifican en la Revolución Francesa y en algunos otros hitos de la época, pero principalmente bajo ese lema, ¿no? De libertad, igualdad, fraternidad. Y una, salimos a la calle hoy en día y ¿dónde hay libertad? ¿Dónde hay igualdad? ¿Dónde hay fraternidad? ¿No? Pero es precisamente por eso, Paul, y no sé si el resto también está de acuerdo, en que deberíamos empezar a considerar estas cosas, ¿no? Por lo menos para no seguir manejando un discurso bonito, que no sé si llegaba a esa conclusión, Paul, de repente estoy infiriendo mal, pero es como que bueno, así ha sido siempre, entonces tampoco es que se puede cambiar. No sé si eso sería una conclusión un poco pesimista, o de repente no estabas queriendo decir eso, pero yo pienso que más bien este es nuestro deber, ¿no? O sea, si durante tanto tiempo hemos estudiado de cierta forma, todo lo que implica la disciplina administrativa y además que somos, como siempre han debido escuchar decir, somos una carrera que es sumamente amplia, ¿no? Porque influimos pues primero reconociendo todas las áreas de la organización y a algunos les gusta más el marketing, a otros el talento humano, a otros nos gustan las finanzas o la actividad empresarial, ¿no? Pero ese emprendimiento que no es necesariamente aislado en su objeto de estudio de cómo hago un plan de negocios, digamos, o cómo hago una proyección de flujos de efectivo, sino más bien con todos estos elementos. Entonces, esta es una oportunidad justamente para pasar de lo que a veces se cierra, en ese sentido se circunscribe, hay un cierre cognitivo ahí, ¿no? De que si tú estudias administración desde un sentido específicamente técnico, entonces no veas lo demás, ¿no? Porque lo demás no te compete, entre comillas. Por lo demás, no tienes por qué tocarlo porque esa no es la parte técnica. Ahora, obviamente ahí yo incluiría este siguiente debate, ¿no? De verdad somos una ciencia dura? ¿De verdad existe una ciencia administrativa? ¿Alguien podría sustentar que hay una ciencia administrativa? Porque hay varios enfoques y varias corrientes de pensamiento, ¿no? Pero lo que más ha caracterizado a la ciencia como tal es la identificación de regularidades para poder tener cierto dominio sobre un objeto de estudio, ¿no? Y además que un dominio que no es fijo, que es algo que se va actualizando permanentemente a través de la duda, a través de la inquietud, de la investigación. Pero no sé pues si hay esa regularidad lo suficientemente estática, estable, como para decir que en la administración nuestro objeto de estudio no se mueve, digamos, ¿no? Que sería la organización social teleológica, ¿no? Entonces ahí es donde partimos para darle paso a una mirada pues que eh, además correspondería con el nivel de estudios en el que ustedes se están formando. Con esto no quiero decir que haya jerarquías, ¿no? O sea, que hay un nivel de estudios que sea mayor o superior o inferior o peor. A veces pasa que eh, solemnizamos demasiado las carreras terciarias, ¿no? O sea, los niveles de licenciatura, por ejemplo, por sobre los niveles técnicos. Entonces, algunos concluyen muy apresuradamente que no, yo tengo que ser licenciado porque es lo mejor, ¿no? Pero de repente a ti no te interesan tanto estos temas, ¿no? De integrar con las otras variables, con los conflictos, con las contradicciones incluso que hay en nuestra disciplina a lo largo de los años, porque como dice Paul, esto viene pues de orígenes históricos, desde una revolución industrial que siempre nos la venden como gran progreso y avance, y sin embargo habría que ver las prácticas en las que han incurrido ciertos empresarios para llegar a donde están, ¿no? Él nos daba el ejemplo de Rockefeller, no sé si han visto estos documentales de History que han empezado a salir sobre Ray Kroc, por ejemplo, en McDonald's, ¿no? O sea, como hay gente que es déspota, como hay gente que es violenta, como hay gente que incurre en varias de las cosas que denunciamos hoy en día como injusticias, y sin embargo, como llegan a desarrollar supuestamente empresas exitosas, entre comillas, los perdonamos, ¿no? Entonces, siempre van a haber estas cosas. Ese siempre van a haber estas cosas. No sé si se pueda continuar en la línea de no problematizarlas, o sea, de no sacarlas a la luz, no desenmascararlas y decir, ok, de repente alguien está diciendo que tal empresario es admirable, pero
no estamos viendo estos matices por detrás. Y por supuesto, existen muchos empresarios que si hemos tenido la oportunidad de intercambiar criterios en emprendimiento, yo les señalaba, ¿no? O sea, la gran parte de los empresarios que yo conozco que son realmente admirables porque han surgido desde abajo, como se dice, y hoy crean muchos empleos y crean bienestar para un montón de familias y son cumplidos con los proveedores y pagan sus impuestos y obviamente reniegan por el entorno en el que estamos en términos del sector privado, pero aún así cumplen, ¿no? Dicen, o sea, yo tengo la oportunidad de cumplir, entonces cumplo. Y son para mí, por supuesto, dignos de admiración. Pero hay otros que a veces ponemos en la palestra o que a veces ponemos ahí en el podio y que realmente revisando, especialmente los más mediáticos, ¿no? Son los que son un poquito más cínicos a veces. Pero esa es la razón por la que tendríamos que abordarlo, ¿no? Con perspectivas más complejas. Ahora, por supuesto, pueden haber personas que digan, no, pero ¿para qué te vas a complicar? Sencillito, nomás lo dejaremos así como mejor lo podamos llevar al examen para que todos contentos salgamos, pretendiendo que sabemos, ¿no? Y está muy bien, pero vean las diferencias y contemplen que eh, por lo menos no es el abordaje ese que podemos esperar acá, ¿no? No sé si habrían algunos otros comentarios, ideas, pero te agradezco mucho, Paul, porque justamente le has dado el clavo en algo, ¿no? Esa parte histórica, esa parte de complementación de otros aspectos que no habíamos visto. Igual pasa en varios personajes famosos, ¿no? Que decimos, este era muy capo, este era esto, este era otro, ¿no? Ah, sí, pero pucha, le pegaba a su mujer, era violento, era un borracho, era esto. Claro, no es para juzgarlos, ¿no? No es para agarrar y censurarlos luego de que han hecho aportes significativos, sino para entender que es difícil que algo sea pues enteramente bonito e idealizado, ¿no? Como nos lo venden un poco, eso también he leído del comentario de Paul, de que a veces nos venden una idea de que es demasiado utópica, ¿no? Pero ahí estaría una postura ya de eh, caracterización de la materia. Eh, no porque sea más difícil abordar el tema conectándolo con otros aspectos, lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Porque precisamente necesitamos repensar varias cosas para poder continuar con un conocimiento eh, mucho más eh, magnificador de perspectivas como que queremos. Pues no sé si hay alguna otra, algún otro comentario, alguna otra idea. Eh, si no sigo problematizando, ¿no? Ahí creo que alguien quería tomar el micrófono. Bueno, justo otro de los aspectos que ha tenido que ver con este tercer debate que está ahí. Entonces, ¿somos una ciencia administrativa realmente? ¿O por qué hemos llegado a despertar a algunos que catalogan a la administración como una ciencia, ¿no? Propiamente? Porque, ojo ahí, ¿no? Hay que ser honestos con nosotros mismos. Si en realidad no llegaríamos a la categoría o al rango, si se quiere, de ciencia, no sé tampoco si debería existir una carrera de administración, ¿no? Como licenciatura. O sea, si alguien va a agarrar y va a decir, no, somos estrictamente conocimientos técnicos, bueno, entonces habría que repensar si de verdad le pertenecemos al nivel eh, de licenciatura, que justamente lo que va a corresponder es ese tipo educativo en el que hay cuestionamiento, hay permanentemente evaluación de los principios, de las premisas. Y una de las razones por las que ha habido ese enfoque de ciencias administrativas es porque desde las distintas miradas, desde donde se ha ido creando este conocimiento sobre gestión, sobre management, administración, que principalmente se ha dado en Europa Occidental, en Estados Unidos y también en Japón en la segunda mitad del siglo pasado.
em, había esta pretensión de que somos conocimiento objetivo, ¿no? O sea, nos hemos empezado a prestar tanto de eh, los métodos cuantitativos, le hemos empezado a insertar tanta matemática en nuestra disciplina, que creíamos que por ende le podíamos denominar ciencia, ¿no? O sea, eh, pues básicamente concluir que porque uso matemáticas y porque hay solamente un resultado posible, entonces ya es objetivo. Y claro, esto pasa en varios de los instrumentos técnicos que utilizamos, desde las herramientas y demás, que vamos a ver, por supuesto, en la materia. Pero la razón era un poco instrumental, ¿no? Porque era agarrar y decir, para evitar toda la influencia de este lado especialmente, ¿no? De lo social, de lo político, de lo ético y de lo moral, entonces le meteremos matemática hasta decir que nuestro objeto de estudio es objetivo y que por ende no está influenciado por esos factores. Pero esto les decía también la anterior semana. Eh, Especialmente las escuelas de negocios de Estados Unidos han tomado esa ruta, ¿no? De agarrar y decir ciencias administrativas. O sea, somos una escuela de negocios en donde uno estudia las ciencias administrativas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está basado en números, es inobjetable y no hay una alternativa de interpretación. O sea, por eso la quieren convertir en ciencia dura. Pero si ustedes se van a cualquier parte del mundo, es muy difícil que uno pueda negar que en las organizaciones hay una influencia política, hay una influencia social, hay una influencia de intereses, que muchas veces, de nuevo, pueden ser contrarios al beneficio de la sociedad. Entonces, como uno de los ejemplos que usaba Paul, ¿no? Eh, Estos empresarios tabacaleros que hicieron historia en los años 90 cuando juraron ante un tribunal en Estados Unidos que ellos creían, de nuevo, bajo juramento, con la mano en la Biblia, ellos juraron que eh, creían que no había relación entre el consumo de tabaco y el enfisema pulmonar, o sea, el cáncer de pulmón, ¿no? A pesar de toda la evidencia científica que existe al respecto, eh, ellos decidieron jurar que ellos tenían otros estudios, y de nuevo, ¿no? Esta es la distorsión muchas veces. Ellos hicieron hacer otras investigaciones, otros estudios con otros científicos, obviamente científicos que luego no se los pudo considerar más como tales porque era notorio que se habían dejado influenciar por eh, cierto elemento que influye demasiado en nuestra sociedad, como para que un profesional se anime a decir cualquier cosa. Y que por ende ellos estaban muy confiados con sus resultados, con sus investigaciones y que no había razón para, por ejemplo, empezar a desincentivar el consumo del tabaco. Obviamente porque ellos eran los empresarios tabacaleros, ¿no? Entonces, ¿será realmente que no le vamos a ver ese matiz? O sea, uno puede ser muy campeón poniendo presupuestos de efectivo o presupuestos de capital en las manos de los jefes, de los superiores, pero de nuevo, entonces, si no problematizamos a qué pues está atendiendo esta empresita, ¿no? Si es una venta de armas, entonces no sé si deberíamos negar esa parte. Entonces, es otro debate, ¿no? Somos realmente metódicos y funcionalistas. Podemos a través de nuestras recetas, de nuestras fórmulas mágicas, resolver todos los problemas, o tendríamos que atender a las particularidades de cada caso. No lo sé. Bueno, y creo que les he mostrado un par de debates más. No sé si alguien más quisiera intervenir, si alguien más quisiera plantear alguna postura, porque espero estar reflejando lo que yo voy a abordar a lo largo de la materia, ¿no? Siempre tratando de matizar o siempre tratando de incluir algunos otros aditamentos, que de nuevo, para algunos es valioso, para otros no es valioso, pero prefiero darles el panorama completo, el pantallazo, para que luego no me digan que no estaban avisados, ¿no? Así Sí, que, adelante, Alejandro. bueno, sobre lo que decía, si es una ciencia dura o tiene más a humanidades, no sé Mm, si hay una respuesta correcta, pero yo pienso que tiene más a humanidades, porque, pero, como usted dice, entra mucho esto de lo que es matemática y también hay muchas cosas que si vemos empresas, eh,
las primitivas empresas funcionan tal cual ahora funcionan. Por ejemplo, el recompensar al empleado con Ujú, su salario, o sea, son cosas que siempre van a estar ahí, o sea, que son fijas. Pero hay otras eh, como usted decía, lo que es la tecnología, lo que es la cultura, la misma demografía, lo que es lo político, aún el medio natural o lo que es el medio económico que rodea a la empresa, que son es un ambiente incontrolable quizá, pero que rodea a la empresa siempre está cambiando constantemente. Y ahí sumarle el hecho de que tienes que administrar tu capital humano y este siempre va a estar influenciado por las demás fuerzas. Yo pienso que no, o sea, yo no la consideraría una ciencia dura por esas razones, más lo ujú. consideraría como algo que va cambiando constantemente y es influenciado por su entorno, pero sí, sí estaría de acuerdo con que hay algunas cosas que siempre se van a mantener, como usted decía, eh, por ejemplo, esto de calcular, de los cálculos matemáticos, hay muchas cosas que sí permanecen porque aún no se las ha mejorado, como nos decía el anterior semestre, pero tampoco es que si cambiarían, cambiarían totalmente las cosas, sino siempre perseguirían el mismo objetivo, ¿no? Entonces, yo me Mm, iría más por el lado de humanidades. ok, muchas gracias, Alejandro. Has dicho varias cosas enriquecedoras y así en general, cuando ustedes van dando sus posturas, yo me voy dando cuenta, ¿no? De cuáles son los principios muchas veces que rigen sus ideas. ¿Sabes? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que hay estructuras que nos condicionan, pues, ¿no? O sea, alguien quisiera ser completamente libre y autónomo y independiente de los demás en su pensamiento y reflexión. Sí, pero hay que aceptar nomás que tenemos fuertes condicionamientos materiales, culturales, ideológicos y eso no es que esté bien o esté mal, pero sino que hay que reconocerlos porque muchas veces nos llevan también a incluso incurrir en sesgos, ¿no? No lo digo por lo que nos ha compartido Alejandra, pero es la manera también en la que vamos construyendo, porque en esto último que ha dicho, ¿no? Que eh, no sé si se podría separar el sujeto y el objeto, porque si la realidad está cambiando y nosotros mismos influimos en la realidad, ahí hay una posición epistemológica, ¿no? Porque el positivismo, esto que está aquí al final, dice que el sujeto está separado del objeto y mientras el sujeto no toque ese objeto, no está influyendo sobre él. Pero bueno, esto hasta en la mecánica cuántica ya está demostrado que no es así, ¿no? Solamente por mirar el objeto tú ya estás influyendo sobre el objeto. Entonces imagínense en un caso como el nuestro, en el que al estudiar la organización, obviamente, pues ya estamos influyendo, ya al participar de algo tan complejo como una organización, ya estamos ejerciendo algún tipo de influencia, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de ciencias duras y humanidades, lo que va a pasar siempre es que les van a responder que somos una ciencia social. A nosotros, como administración, le pertenecemos a las ciencias sociales. Bueno, alguna vez me ha pasado que me han dicho, no, no, licenciado, somos ciencias económicas y financieras. Claro, pero digamos que esta sería una ramificación, si se quiere, de un grueso más amplio, que sería un paraguas más amplio, que serían las ciencias sociales. Pero en esas ciencias sociales hay pues todo tipo de corrientes de pensamiento también. Y las ciencias sociales precisamente son esas que estudian a una sociedad que ya tiene presupuestos, ¿no? Sobre su funcionamiento. Eso es lo que caracteriza eh, o distingue, si podríamos decir, entre sociología y antropología. O la sociología ya va a asumir que algunas cosas que hemos creado simbólicamente como especie humana ya son algo universal y algo que de hecho debería asumirse como tal. Entonces es muy interesante la reflexión que hace Alejandro, porque se tendería más al lado de las humanidades, porque claro, todos son personas en una organización, ¿no? Y personas que tienen distintos tipos de comportamiento porque responden de manera particular a cierto tipo de liderazgo, a cierto tipo de planes, de estrategias, todo lo que hemos venido estudiando, ¿no? Y esto obviamente no deja de lado que usamos métodos cuantitativos.
especialmente en la posguerra, en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado es donde se ha empezado a usar mucha matemática. ¿Por qué? La investigación operativa, por ejemplo, surge de ahí, ¿no? Del hecho de que como las empresas estaban creciendo y cada vez más querían controlar mejor su actividad, entonces podían usar algunos modelos matemáticos para poder predecir mejor y por lo menos hacer una mejor gestión, seguimiento, monitoreo, control, ¿no? De todas sus actividades. ¿Dónde está el problema? Que hemos pretendido que esos modelitos sigan siendo vigentes a pesar de la sofisticación y de la aceleración en el cambio radical que hemos tenido en la sociedad desde esas décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, nos podemos nutrir mucho. Es como lo que va a pasar en esta materia, ¿no? Donde vemos proyección de flujos de efectivo, por ejemplo. Y creo que les daba el ejemplo la anterior semana de que si uno va a agarrar y va a decir, ok, tengo los estados financieros de los últimos 10 años de mi empresa y voy a proyectar las ventas haciendo una regresión lineal. Ya, ok, entonces hago mi regresión y confío en mi regresión a rajatabla y luego, claro, salgo a la realidad y no he considerado que hay pandemia, ¿no? O no he considerado que hay una cosa pues, que está ocurriendo en un sentido ya más abstracto, social, como relación social o político incluso. Y si no considero ese elemento, bueno, pues voy a seguir confiando en una regresión solamente, ¿no? Es ese punto al que queremos llegar con toda esta discusión, con toda esta propuesta de cómo se abordan los contenidos acá. No, no se pueden abordar de forma aislada. Y esto alguna vez me lo han reclamado, les contaba, ¿no? O sea, estoy en mi clase de análisis financiero y luego me llega un correo que dice, no, no deberíamos mencionar temas de marketing o de operaciones porque estamos en finanzas, digamos. Pero yo qué puedo hacer, o sea, yo no puedo hacer un análisis sobre las finanzas de una empresa si es que no considero su desempeño comercial, por ejemplo, si es que no considero que hay cada vez más competidores en el sector y que toda esa perspectiva o expectativa de ingresos que yo tenía en los próximos 5 años se van a ir reduciendo porque es bastante obvio lo que va a pasar, ¿no? Además, el otro competidor ha venido con esta nueva tecnología, el otro tiene una espalda financiera maldita y el otro tiene empresas relacionadas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? O sea, dime si puedo hacer un análisis financiero sin considerar las otras áreas de la organización. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, toda esta eh, revisión va en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si, justamente José dice, el gobierno de China como factor externo afectó de gran manera a un gigante como Alibaba. Incluso creo que parecía que había desaparecido, ¿no? Jack Ma durante un tiempo por el gobierno chino, una serie de cosas. Pero, claro, me imagino que el ejemplo va en esa ruta, como la que ejemplificábamos en su momento, ¿no? Estados Unidos y China empiezan a tener algunos roces comerciales. Y resulta que casualmente empiezan a haber incendios en la Amazonía y en Bolivia en la Chiquitanía y demás, ¿no? ¿Puede haber alguna relación? Interesante, ¿no? Porque si China y Estados Unidos empiezan a tener roce comercial, resulta que China no le va a poder comprar tanta carne, digamos, a Estados Unidos y se van a poner aranceles, entonces los costos van a subir. Y casualmente ciertos países que tienen producción ganadera, producción agrícola también, quieren ampliar su frontera productiva, ¿no? Entonces, casualmente también se queman los bosques, casualmente no hay evento aislado, ya en el sentido de acontecimiento, ¿no? No hay estos hechos que no terminen influyendo en las demás cosas. Entonces, por eso que ya para un nivel terciario, ya para un nivel de licenciatura, de nuevo, sin jerarquizar, sin agarrar y decir esto es mejor o es peor, hay gente que prioriza y le gusta más de repente, o como alguna vez lo dicen con mucha sinceridad, yo no me quiero complicar la existencia, ¿no? Nadie puede juzgar esa postura, pero se van a venir a un nivel terciario, un nivel, entonces están obteniendo una licenciatura que no solamente les da pues el visto bueno de la sociedad para decir ustedes pueden ejercer como administradores de empresas, sino para decir ustedes son capaces de pensar críticamente este objeto de estudio, ¿no? Entonces no solamente lo dejan con que yo sé hacer muy bonito mi proyección de flujos de efectivo, ¿no? Sino también sé que esa proyección de flujos de efectivo puede parecer
un desempeño pero despampanante, pero se trata de una compañía que está botando toneladas de petróleo al mar, ¿no? Entonces, ahí hay problemas, ahí hay inconvenientes. Y claro, de repente algunos dicen, ah, pero bueno, pues, problema de los que han cometido el error, ¿no? Ya irán, limpiarán, lustrarán, sí, pero quisiera que le expliques eso a los pobres animales ahí que se están muriendo en la costa, ¿no? Mientras tú todo tranquilo en las oficinas de Repsol sin que haya ningún tipo de represalia. Bueno, no lo decimos por supuesto porque haya represalias, sino porque son temas que necesitamos integrar, para que luego no venga alguien y nos venda esta idea falsa, como decía Paul, de que es enteramente buenito, ¿no? Enteramente hay que admirarlo, ¿no? Hay pues matices detrás de cada quien, ¿no? Imposible que tengamos una persona que no se equivoque, no cometa errores, o las personas también cambian, pues transforman su pensamiento, ¿no? Entonces, que en algún momento nos parecía el buen tipo, resulta que después ha terminado un truán. O al revés también, hay gente que se reforma. Y esto lo saben muy bien a los que les gustan las materias de talento humano y demás, pues saben leer estos aspectos, ¿no? Entonces es difícil quedarse con que solamente hago mi evaluación 360 cada año, bien pintuda, pero luego no veo el resto de las cosas, ¿no? Y luego van pasando esos casos que les decía. Luego tu chofer se mete a transportar cocaína por unos pesos y vos estás frito porque eres el representante legal. Entonces, hay que prestarle atención, ¿no? A los otros temas. Por lo menos eso. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna idea más ahí eh, que podría aportar a la discusión, pero finalizo con esto. Em, la primera sesión les decía que ustedes tienen la ventaja, algunos lo asumen como algo completamente negativo, no, no, la cátedra libre es una maldición, porque todos deberían ser igualitos, ¿no? Eso es imposible, em, pero en el transcurso de este tiempo, de estos años que están estudiando en la carrera, seguramente han ido viendo corrientes, ¿no? Algunas vetas de pensamiento. Probablemente haya quien todavía cree estar en la verdad de repente, ¿no? O sea, mi verdad es una cuestión universal, entonces yo tengo que intentar a toda costa proyectarla a los demás porque es algo inapelable, ¿no? Es algo que no tiene debilidades. Bueno, quien crea que no tiene oportunidades de mejora, ya a partir de ahí, que muchas veces pasa con esta palabra de expertos, ¿no? Uno se cree experto y en el momento en el que se cree experto es cuando ya pues deja de eh, aprender y ahí te complicas bastante. Entonces, algo que creo que es importante revisar es una mirada metateórica de nuestros conceptos, de nuestras estructuras de corpus teórico, de nuestras herramientas incluso, ¿no? De nuestros marcos de trabajo, porque estos obedecen pues a algún tipo de ideología, algún tipo de ontología, algún tipo de axiología, muchas veces sin darnos cuenta. Creemos que estamos en la razón absoluta y luego no podemos explicar ciertos eventos y apelamos a que no, es que el otro es tonto, ¿no? El otro no debería tener ni voz ni voto. ¿Por qué? Solamente porque tiene una mirada diferente. Entonces, Alveson y Dietz hacen este ejercicio mental, ¿no? Dicen, en la administración hay tantas corrientes, es tan ecléctica porque también se nos acusa de eso, ¿no? De que somos tan pragmáticos, a lo que a veces me refiero como resultadistas, que solamente vemos el desempeño y no vemos los porqués, que terminamos tomando de cualquier disciplina. O sea, si me funciona para tal desafío que está atravesando mi organización, yo voy a tomar de psicología, voy a tomar de economía, voy a tomar de sociología, voy a tomar de donde sea, pero con tal de que yo simplemente responda al desafío. Y a eso muchas veces se le llama como que, bueno, ahí es donde puede haber una posible distorsión, ¿no? Porque como no revisas los valores, no revisas los aspectos ideológicos que están por detrás, pero probablemente estás siendo solamente un pragmatista excesivo. Entonces, aquí lo que ellos plantean son dos ejes para analizar cualquier posición. Y obviamente podrían haber más dimensiones para complejizar más, nos encanta complejizar. Eh, pero para tratar de mapear.
si se quiere, los distintos discursos que hay sobre la administración, el cual vamos a tomar nosotros, ¿no? Entonces, un primer eje tiene que ver con la relación con el discurso convencional. ¿A qué nos referimos con el discurso convencional? Bueno, es la tendencia del pensamiento globalizante, ¿no? Especialmente en nuestra región, en Latinoamérica, desde el consenso de Washington, eh, se ha tratado pues de infundir esta idea de que hay un posible conocimiento administrativo que es universal, inapelable, que si tú lo aplicas bajo la receta de la doctrina desde el norte, ¿no? Ya sea de nuevo desde Estados Unidos o desde Inglaterra, Francia principalmente, Japón, entonces tú no vas a tener problemas, no te basta con desarrollarlo así y funciona. Y de nuevo, ¿no? Como decía Alejandra, luego lo traes aquí y quieres hacer igualito. Y no, pues la gente es distinta, tiene otra cosmogonía, tiene otros pensamientos, tiene otra cultura, tiene otros valores. No es tan igualito como parecería, ¿no? Una experiencia de esas duras así con el Banco Mundial cuando trajo su intervención porque había una experiencia exitosa en Brasil, entonces quisieron replicarla en Bolivia igualito, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo y nosotros en el PNUD, pero eh, explicarles que no es pues así como que ha sido exitoso en Brasil, entonces ustedes tienen que salir igual, ¿no? Tienen que llegar al mismo resultado. No, a ver, señores. Brasil ha atravesado este proceso histórico, nosotros somos Bolivia, somos otra cosa, somos un Estado plurinacional, tenemos nueva constitución, tenemos varias cosas que son pues diferentes, como para que tú agarres y me digas, así tiene que ir igualito, ¿no? Pero sin embargo, hay quienes se adscriben, o sea, condescienden con esa idea, ¿no? De que hay un posible conocimiento universalista, digamos, que sea válido para todos los contextos. Ese es un primer eje que ellos reconocen como para saber, ¿no? En qué tipo de discursos se asienta cada quien, cada profesional, cada colega. Y los otros que, por supuesto, no están de acuerdo en eso, ¿no? No están de acuerdo en que haya una sola versión de nuestra disciplina. Y el segundo eje es justamente el que plantea dónde, por último, se originan las problematizaciones. O sea, qué es lo que debería priorizar cada estudiante en formación para entender mejor no solamente su disciplina, sino su conexión con el resto, ¿no? Y aquí muchas veces van a haber escuchado que hay quienes agarran y dicen, este global es imposible y las cosas que nos traen del norte no sirven, a pesar de que eso es bien eh, conflictivo, ¿no? Porque quienes a veces agarran y dicen, no, si es del norte, si es una idea, si es una nueva propuesta y viene de cualquier libro que no sea de El País a la Redonda, entonces no le hacemos caso para nada, ¿no? Es automáticamente inválido. Ellas se dan cuenta de que, ok, este tiene un pensamiento más eh, orientado hacia su entorno inmediato, ¿no? Como es lo local, es lo emergente, es lo que se ha suscitado a partir de la experiencia del ejercicio profesional eh, en nuestra realidad cercana. Normalmente ellos yo les llamo, son muchas veces normativistas, ¿no? Porque lo que asumen como un contexto muy particular, diferenciado, específico, eh, para el desarrollo de sus funciones está basado en la ley, está basado en la norma, ¿no? O sea, yo conozco, yo soy capo porque yo tengo una lectura muy minuciosa de la normativa o la regulación local. Entonces, como me he memorizado de repente las normas o las leyes locales, entonces yo soy más capo. Y obviamente muchas veces deja de lado. Y ahí decía, había una paradoja, ¿no? Porque a pesar de que uno pudiera saber muy bien la norma meticulosamente sobre su práctica local, no se da cuenta que en las bases mm, de principios, conceptos, ideas, o sea, en los marcos de ideales, sigue siendo un pensamiento eurocéntrico, ¿no? O sea, sigue viniendo desde esa mirada donde hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, o sea, eso está desde Aristóteles en la política, ¿no? En la Grecia clásica. Entonces, cree que maneja lo local, es preponderantemente porque
de nuevo, ¿no? O sea, ha hecho asimilado muy bien y con mucha meticulosidad la normativa local, entonces cree que esa es la ruta, la mirada, y nada de esto va a servir, ¿no? Porque es gringo y listo, ¿no? Viene del norte y ya fue, a pesar de que sigue con la lógica de planificar, organizar, dirigir y controlar. O sea, ahí no ha habido algo que provenga estrictamente de nosotros, ¿no? Nuestros términos. Incluso la noción de Estado-nación es pues algo que hemos tenido que, por fuerza bruta, acatar, más, ¿no? Porque así nos han dicho que debería ser la configuración. Y claro, cuando tú haces algo que no estás entendiendo muy bien por qué, sale como sale, ¿no? Esa es la razón por la que no sé si habría un universalismo total, pero tampoco sé si hay que desdeñar por completo, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, esta es un poco la propuesta de mapa. Obviamente no me voy a extender ya en esto, pero hay en la mayoría de los casos estudios modernistas, es decir, profesionales que creen en esta visión universal del management inapelable y al mismo tiempo que las herramientas que se traen desde el norte global son directamente aplicables, ¿no? Sin ningún proceso de adaptación o reflexión, sino que directamente las podemos llevar adelante. Los otros serían más interpretativos, más es que tú no conoces lo local, ¿no? No tienes la experiencia en el sentido estricto de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces ellos son más de... También hay un consenso en el sentido de que eh, podría haber una tendencia, una corriente de pensamiento de corte internacional aplicable eh, en un sentido genérico, pero siempre y cuando se lleve a los términos principalmente normativos, ¿no? Porque me conozco bien la norma. Y obviamente del otro lado hay también disenso, hay posturas que son menos condescendientes, y ahí están los estudios críticos que son más reformistas, ¿no? Es decir, eh, plantean un disenso porque no creen que las cosas estén bien, reconocen que hay mucho que mejorar, que hay muchas debilidades, pero sí aspiran a que haya un conocimiento universalmente válido para todos, ¿no? Que haya una posibilidad global. Porque dice a priori y global a priori porque cuando alguien piensa que un conocimiento puede ser a priorístico, ese conocimiento es inapelable, ¿no? Es algo que podemos asumir, presuponer, que no habría razón para pensar que no sea de esa forma. Habrá algún conocimiento que puede ser así, ¿no? Al menos en nuestra disciplina, bueno, no lo sé, se los dejo a ustedes, pero... Y finalmente están los dialógicos, ¿no? Los deconstruccionistas, los que dicen, no, ni hay posibilidad de conocimiento global, ni tampoco eh, deberíamos seguir las tendencias que nos están imponiendo, porque más bien nos están engañando un poco eh, como creo que decía Paul, ¿no? Con algunos casos de empresarios. Pero ahí, bueno, de repente ya entraríamos en un tema, ¿no? Sobre si es naturaleza humana esto de que todos somos instrumentales, maquiavélicos y manipulativos, ¿no? Eh, yo particularmente soy de la idea de que no, de que es más bien una cosa de condicionamiento. Pero aquí está una de las razones por las que a veces nos cerramos, ¿no? Y pensamos que solamente nuestra forma, nuestra visión del mundo es la que prevalece. Este es un mapa y por supuesto, de nuevo, podrían haber más dimensiones, pero intento explicarles por qué hay tanta diversidad de posiciones, ¿no? O sea, hay quienes les van a decir que en la vida hazte rico, muere en el intento y si no disparas primero, te disparan a vos. Entonces, bueno, esas ya son posiciones respecto a dónde me sitúo en el discurso que manejo. Entonces nosotros lo que hacemos, obviamente, es no agarrar las cosas acríticamente, es decir, irreflexivamente, y además las vinculamos con otros temas. Es difícil que no empecemos a revisar los números, por supuesto aprendemos la parte técnica de cómo computar, qué estamos computando, cómo lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo van surgiendo preguntas, ¿no? Sobre si
valdría la pena aspirar a vender de cierta forma tal producto o tal servicio, si esta propuesta de valor parece que va a tener sentido a futuro, parece más bien que va a ir disipando su impacto en el mercado, no lo sé. Porque ahora nos va a tocar hacer, en estas proyecciones, nos va a tocar hacer pues asunciones, nos va a tocar basarnos en supuestos para poder llevarlos a buen puerto, ¿no? Entonces, ese sentido es el que yo quería terminar de presentarles en estas sesiones que hemos ido introduciendo cosas, para que ustedes no estén en el aire respecto a qué puedo esperar aquí, ¿no? A pesar de que muchos hemos compartido algunas materias, pero para que luego no me digan de que, no, pero ¿para qué le vamos a dar dos vueltas al asunto? Sino hasta con calcular que el saldo al final del periodo en efectivo es esto. Está bien, es tu visión del mundo y de las cosas, pero creo que debería aspirar a ser algo más exigente, ¿no? Y bueno, es una invitación también a que todos seamos autoexigentes para que en mayor medida podamos ir contribuyendo a arreglar todo este asunto que se está volviendo cada vez más caótico, ¿no? Pero bueno, eso. No sé si habría alguna consulta, comentario, alguna idea adicional, algo. Sí, licenciado. Adelante, Derek. Bueno, por mi parte, yo pienso que en general, bueno, creemos que esto es mucho que una ciencia y todo exacto, porque, bueno, nos vamos mucho con el ceteris paribus, ¿no? Todas las variables se quedan constantes, como si no afectara, y estamos hablando de personas en una organización. Y bueno, las personas son influenciadas por muchas cosas. Antes, como con el económicos, bueno, uno pensaba que le das dinero, aumenta su productividad o aumenta su lealtad a la empresa, pero a medida que avanza el tiempo, los estudios muestran que eso o sea, puede tener algo de importancia, pero en ocasiones hay otras cosas más importantes, Mm, como el clima laboral, las personas con las que trabaja, qué tan importante piensa el empleado que es su trabajo y lo que aporta a la empresa. mm, Y bueno, otros elementos más que bueno, en general, las personas que piensan que es una ciencia exacta, pues se podría decir que es un error porque los seres humanos son muy nos afectan muchas variables y hay que considerar todo eso y que que algo que fue diseñado en otro país, que se aplique igual en nuestro país, por ejemplo. El tema de la cultura es una de las cosas más fuertes que hay que considerar, porque mm, a veces hacen buenos modelos, pero no dan en culturas diferentes. mm. Me estás haciendo acordar del 2010, ¿no? Cuando, no sé si recuerdan, de repente estaban, aunque bueno, no, pues ya son 12 años, ¿no? Eh, pero la mayoría de ustedes eran niños y, eh, el 25 o el 26 de diciembre de ese año, la gasolina subió al doble. Del 3,74 subió al precio que debería estar, ¿no? Porque ahorita está muy subvencionada. Y de repente creyeron que era una muy buena idea. Y más tarde, encontrándome con algunos amigos que eran parte del equipo de entonces, y decían, es que el modelo econométrico daba, decían, ¿no? O sea, es que, no era un modelo econométrico, pero es que los cálculos daban, decían, ¿no? O sea, obviamente iba a haber afectación, iba a haber esto, el otro, y iba a haber un trayecto hasta el ajuste al precio del mercado para que deje de haber subvención. El modelo en términos cuantitativos daba, decían. Sí, pero ya te quiero ver explicándole tu modelo de términos estrictamente cuantitativos en la ceja a todos los que han puesto a reclamar porque la gasolina no podía subir de precio, ¿no? Entonces muchas veces olvidamos pues esa parte, ¿no? Del asunto en el que lindo salen en los números una cosa bella y hermosa, pero
Otra cosa es que termine sucediendo así. Y nos acompaña mucho en esta materia porque tenemos de nuevo que hacer proyecciones, pues. ¿No? Tenemos que anticipar el futuro, cosa que ya hemos dicho que es imposible, pero lo que tratamos de hacer es aproximarnos lo mejor posible en función de análisis lo más profundamente reflexivos, ¿no? Entonces, eso, para que luego no se enojen cuando yo vaya haciendo preguntas, ¿no? Porque a ver, le hemos puesto esta expectativa de ventas, ¿no? Pero, ¿cómo la justificamos? ¿Cómo la vamos a sustentar? Y aunque no crean, muchas veces no es algo tan técnico como quisiéramos, ¿no? Es que se juntan ahí en un método Delphi, por ejemplo, los más capos sobre el asunto y todos votan y dicen, ya, bueno, había un rango de 1 millón a 1.300.000, así que le vamos a poner algo ahí por el medio. No hay una bola de cristal. Bueno, hagamos Licenciado, entonces, ¿puedo? adelante, 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 por favor. No sé quién estaba tomando el micrófono. Licenciado, Paul, soy Paul. ahora sí te escuchamos. Adelante. Respecto al discurso convencional global, Mm, se tiene que reconocer que nosotros estamos atrasados en cuestión a las organizaciones muchos años, ¿no? Y reconocer que las principales teorías administrativas se han creado en otros países. Lo que debe corresponder es adaptar a nuestra realidad, sí, porque son, como usted ha dicho, hasta la cosmovisión es muy diferente de las personas, en la cultura y un montón de cosas. mm, Entonces, pero sí no se debería dejar de considerar y respetar que las principales teorías son de otros países por la relación que ellos han tenido en los años, ¿no? Ellos han comenzado con todo eso y claro. reconocer. Y lo que nos corresponde, como les digo, es adaptar, pero tampoco podemos ser, decir una ciencia tan exacta, porque si son teorías, toda teoría es teoría, ¿no? No puede ser siempre exacto. Muchas teorías administrativas han cambiado a través de los años y entonces todas esas cosas hay que considerar. Y Mm, respecto a lo que deberíamos hacer nosotros es justamente, si vemos que las organizaciones, como yo había dicho antes, que son un poco maquiavélicas y todo eso, pero tratar de cambiar o por lo menos no participar de esa misma ola de acciones, ¿no? O sea, sino tratar de ver que todos nuestros trabajos y nuestra capacidad se puede enfocar al mejoramiento del ambiente y de la sociedad en general. mm. Sí, plenamente de acuerdo con tus puntos, Paul. Parto por el último porque muchas veces dicen, y ahí lo aclaras, ¿no? En la inferencia que yo estaba tomando hace rato. Hay muchos que dicen, no, así nomás es, entonces es imposible cambiar, entonces no haremos nada, pues por último, ¿no? Y esa posición me parece como que no solamente es resignación, sino también es complicidad de cierta forma, ¿no? Porque al final uno agarra y dice, oye, las cosas están mal, o sea, con las noticias que vemos todos los días, hay que hacer algo, hay que aportar con el granito de arena, aunque sea diciendo las cosas o aprendiendo a decirlas o aprendiendo a plantearlas, pero si seguimos permitiendo que sigan como están, de nada nos sirve, ¿no? ¿Para qué venimos aquí a 5 años a discutir todos estos temas cuando justamente alguien podría agarrar y decir, ves, a lo técnico más andate, porque no, no va a haber cambio. Entonces, yo también concuerdo en que necesitamos eh, ser ese cambio. Y como decías, ¿no? Las teorías no son infalibles y concluyo un poco con lo primero. No hay que olvidar que no se trata, por supuesto, de desechar, ¿no? Entonces aquí ya borrón y cuenta nueva y vamos a hacer nuestra propia versión infalible, inapelable. No, pues eso es imposible. O sea, no puede agarrar y tratar de cambiar las cosas de la noche a la mañana. Em, Especialmente cuando nos han lanzado en estos del subdesarrollo, como decías, ¿no? De algunos países que están atrasados y otros están más avanzados. Truman nos metió esa idea, ¿no? En la cabeza en la posguerra que decía, bueno, hay algunos países que tienen que ponerse al día, entonces nosotros les vamos a ayudar a ser como nosotros, básicamente. Y ahí, bueno, pues
nuestros gobernantes en su momento habrán caído en el cuento, habrán caído en la idea de que, ah, sí, ¿no? Tenemos que ser igualito que ellos, ¿verdad? Sin analizar las condiciones de posibilidad que los han llevado a ellos a ser pues, lo que eran. Y ahí obviamente hay que revisar también las teorías de la dependencia que no son para nada descabelladas. Y digo teorías de la dependencia porque hay varias, por lo menos hay 5 corrientes eh, con distinciones relevantes, pero en general podríamos decir que ellos son lo que son gracias pues a lo que históricamente han podido eh, desordenar en otras partes. Y ahí los dejo ahí con una pequeña cosita, ¿no? En la reforma educativa de la revolución estaba pues clarísimo, bajo asesoría de el gobierno de cierto país del norte, que no voy a nombrar, pero que decía, ¿no? A la gente del campo, por ejemplo, hay que educarla, pero solamente lo suficiente como para que puedan producir alimentos. Entonces, básicamente, sumar, restar, multiplicar y dividir y algo de lenguaje. No queremos que sepan más porque de repente luego dejan de hacer su labor, que es básicamente alimentar a las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos temas hay que reflexionarlos, porque si luego agarramos y decimos, ah, no, es que recién les damos esta apertura a las escuelas, a los estudios y demás. Ojo que en muchos círculos para las mujeres sigue siendo pues limitado el estudio porque hay pensamientos obsoletos que dicen que la mujer no tiene que ayudar en la casa, el varón que estudie, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, yo les diría, no es abismalmente distante lo que ocurre en términos cronológicos, ¿no? Se siguen habiendo algunas ideas como esas. Entonces, cuando uno piensa y agarra y dice, eh, qué buenos tipos porque dan becas, ¿no? Para que estudien los estudiantes más brillantes y se vayan, ¿no? ¿No será también una forma de impedir que se conformen estructuras académicas, estructuras de producción de conocimiento en nuestros países y que siempre estemos ahí en la vorágine, ¿no? Siempre estemos impedidos de formar nuestro propio conocimiento y que sea, pues, obviamente pensado en nuestra autodeterminación. Pero claro, ahí ya estoy polemizando, ¿no? O sea, los estoy invitando a también considerar otras alternativas, que no sea simplemente un discurso sagrado y solemne el que está ahí arriba y que ustedes puedan tener otras ventas. Y por eso es importante, de nuevo, ¿no? Problematizar las cosas. Muchas veces uno dice, ah, no, es que uno es conflictivo, no. No es pues porque sea conflictivo, es porque la manera en la que estás siguiendo tu, tu hechura, la manera en la que haces las cosas, no te das cuenta que está obedeciendo a ciertas posibles influencias, que claro, no le conviene eh, al que las ejerce que se las vea, ¿no? Porque quiere pretender o aparentar que todo va bien. Pero luego, de nuevo, uno sale a la calle y hay problemas, ¿no? Hay una serie de cosas por mejorar. Pero les agradezco mucho sus comentarios, me han parecido eh, muy acertados y elevados también, para que ustedes mismos vayamos compartiendo de esa forma. Pero bueno, el que avisa no traiciona, así más o menos es el contenido que abordamos, no esperen una cosa fija, no esperen una cosa que es ceñida al libro, por ejemplo, ¿no? Ceñida solamente así, ¿no? Incluso les dejo varios libros para que contrasten, les he dicho varias veces, ¿no? Y vean que tal licenciado en este dice otra cosa. Sí, precisamente para eso quiero que veas varios libros, no solamente uno, ¿no? Si fuera la manifestación sagrada de la verdad. Pero bueno, pequeñísimo ejercicio de recapitulación, porque sé que con algunos no hemos podido compartir la anterior materia y a los otros algo de paciencia en estas primeras sesiones, porque siempre es bueno además recordar y reforzar, ¿no? ¿De qué trata este ámbito de las finanzas, de la administración financiera? Tenemos un enfoque central y ese objetivo lo habíamos alertado, ¿no? Eh, a veces se lo subsume, hay todavía quienes tratan de em, sostener que el objetivo debería ser, por ejemplo, maximizar los ingresos, o maximizar las utilidades, o maximizar la rentabilidad, o maximizar la cuota de mercado. Y en esto siempre tengan cuidado o manejen con pinzas a los que plantean cosas como que todas las empresas quieren hacer esto, por ejemplo, todas las empresas quieren hacer esto otro, ¿no? Parece hasta paradójico, porque luego vamos a decir que es maximizar el valor, ¿no? Pero precisamente porque ese valor es relativo.
Entonces, ¿será que realmente todas las empresas entienden la misma idea de rentabilidad o todas entienden la misma idea de utilidades? Aquí habíamos ejemplificado, ¿no? De que no siempre maximizar las utilidades va a ser eh, algo beneficioso porque podríamos estar entregando calidad, digamos, o porque estamos analizando una empresa que está en una distinta etapa de su ciclo de vida. No siempre voy a querer maximizar la rentabilidad porque a pesar de que lo estoy haciendo en el corto plazo, de repente estoy afectando mi reputación o la imagen que me he ganado con el tiempo. O de repente por bajarle a mis gastos de publicidad, que sí me van a derivar en un ROA, en un ROE más interesante por algunos periodos, algunos trimestres, a la larga me va a terminar llevando al olvido, ¿no? O sea, mis clientes se van a olvidar de mí. Entonces, este objetivo de las finanzas que trata de englobar, pero al final termina siendo paradójico, es maximizar el valor o lo que el público, lo que el entorno va a considerar como perceptiblemente apreciable, valioso de lo que esta compañía ofrece. Equivale a maximizar la riqueza de los accionistas. Esto puede parecer muy abusivo, pero es, claro, aquí está la pregunta, ¿no? ¿No beneficiaría esto únicamente a los propietarios? No, porque los propietarios en entornos donde hay más seguridad jurídica son beneficiarios residuales, ¿no? Es decir, solamente si la empresa ha cumplido debidamente con sus impuestos, ha pagado a sus empleados con todos los beneficios de ley, y cumple con sus proveedores y hay una serie de, cumple con sus acreedores también, una serie de agentes que se van beneficiando del funcionamiento de las empresas, entonces recién él obtiene dividendos, ¿no? No se olviden estos flujos libres que habíamos revisado. Si obtienen ganancias estos dueños, significa que los demás ya lo han hecho previamente. Cuando funciona como quisiéramos que funcione. De nuevo, aquí no podemos decir algo tan tajantemente porque hay, de nuevo, varias empresas que son supuestamente exitosas o aparentemente exitosas, pero eso es fruto de incumplimiento de deberes formales, de ser abusivos con sus empleados, de no pagar lo que dicen que han dicho, cosas por el estilo. Pero de todos modos nos quedamos con esto que sí parecería una premisa fundamental. Mientras logremos una sociedad que tiene emprendimientos, que tiene emprendedores, que tiene empresarios, que tiene gerentes, ejecutivos, que están orientados a servirle, a resolverle problemas al público, entonces lo que se está haciendo es eh, a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Porque esto ya es una cosa que no está internamente eh, definida, sino que más bien exige que nosotros interactuemos con el entorno de una manera recíproca, ¿no? O sea, es información de ida y venida. ¿No? Yo no puedo imponer a la tal persona que compre mi producto, porque solamente por eh, que yo actúe así coercitivamente, obviamente va a decir, se va a andar al diablo y la siguiente que vaya a comprar va a comprar otra marca o va a comprar otra firma. Entonces ese es el dilema del valor, ¿no? Nosotros no lo controlamos completamente. Por supuesto, controlamos las decisiones que creemos que refuerzan esa apreciación del público, del mercado, pero no es como veíamos, ¿no? En varios ejemplos. No es que agarramos y decimos, a ver, ¿cuánto hay en el balance de activos, ¿no? Hay 323 mil millones. ¿O cuánto hay de patrimonio? Hay 65 mil millones. Sí, pero en ese momento la capitalización bursátil de Apple, por ejemplo, por poner un ejemplo eh, global, era de 2.420 millones. Ni los 323 mil millones, ni los 65 mil millones, sino eh, 2.420, en este caso ya serían billones, pues, ¿no? Como capitalización bursátil, como cotización de esas acciones que el mercado a través de oferta y demanda ha colocado como precio. Entonces esto ya es una cosa mucho más compleja, que no podemos agarrar y decir mañana quiero valer tanto, ¿no?
Esto va a depender de las decisiones que se toman. Y al final podría parecer algo que es demasiado relativo como para que se pueda controlar, y sin embargo nosotros somos los que eh, pautamos todas las vías, todos los canales a través de los cuales las distintas actividades de mercado, de operaciones, de talento humano y de todas las áreas que compongan la organización se orienten hacia esto que va a ser la apreciación, a pesar de que no haya una emisión de títulos em, en la bolsa, ¿no? A pesar, porque hemos dicho, nosotros mismos tenemos empresas preferidas, productos preferidos, servicios preferidos, porque ahí es donde se refleja este tipo de nociones. Bueno, ya por el tiempo, voy a completar algunas de estas ideas el miércoles, pero a donde vamos a querer llegar es que les he dejado en Moodle este ejercicio. Creo que no se ve. Permítanme. Es solo para recordar porque vamos a estar necesitando el conocimiento sobre el desarrollo del estado de flujos de efectivo. Para hacer proyecciones de estados financieros, se los había anticipado y si no estábamos juntos, es imperativo que entendamos la lógica de construcción del estado de flujos de efectivo. Así que les he dejado tres planteamientos en Moodle, tienen la hoja de trabajo. Eh, y si alguien el día miércoles nos quiere presentar, si es que han hecho y han logrado, ¿no? Construir. Dice por ambos métodos, pueden reforzar, pueden eh, practicar cómo era, ¿no? El método indirecto, el método directo, pero esto como una recapitulación de lo práctico, lo vamos a estar necesitando mucho. Así que bueno, quedemos ahí. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Eh, con hoja de trabajo, si es que no habíamos estado. Me refiero a que el Excel para poder hacer el ejercicio está en Moodle, ¿no? Entonces lo descargan y ahí pueden operar. Nada más entonces, Licenciado, una consulta. ¿Este adelante, vean. va a ser para presentarlo individualmente, por grupos o solo para reforzar lo aprendido? No, es solo para reforzar lo aprendido, pero por supuesto, si el día miércoles ustedes quieren mostrarnos que han podido cumplir con el requerimiento o las dudas, ¿no? Que surjan, ahí vamos a absolverlas. Em, pero nada es obligatorio en estos ejercicios. Cuando sí son actividades, ustedes saben, yo les pongo una hora y les pongo una serie de indicaciones y además para entonces ya sus equipos van a estar armados. Entonces, cuando es algo que va a la estructura de calificaciones, yo se los voy a decir. Pero por ahora es para practicar y para que veamos dónde hay dudas todavía, ¿no? Andrea, todavía no me envíen la lista porque todavía no es definitiva esa oficial que estoy esperando la confirmación, pero todavía no es definitiva. Entonces, probablemente se mueva ese rango, aunque no creo, pero si nos quedamos de 5 a 7, yo les voy a dar una instrucción a través de WhatsApp y les voy a dar indicaciones cuanto antes. Pero todavía no es necesario que le envíen. Es más, todavía no le envíen porque cuidado se me confunda. No sé si alguna otra cosa más. Lo único, José, pedirte que en la siguiente sesión, por favor, pongas el nombre completo en tu equipo, por lo menos nombre y apellido. Bueno, entonces quedemos ahí. Me despido por ahora, que estén muy bien. Cuídense mucho, hasta el miércoles. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego, luego, que les vaya licenciado. muy bien. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick.